Ya para qué, ya casi que nos acaba la clase, ¿eh? Pero igual acuérdense que nos volvemos a meter nuevamente. A ver. Dice el concepto que es la historia que el abogado quiere que el juez acepte o crea como la válida. Tanto puede ser la fiscalía como puede ser el defensor. Cada quien va a tener que venderle dicha historia al juez. Se compone de 3 elementos que es bien importante, aquí vamos a desglosar. En cuanto a lo jurídico, el análisis técnico jurídico de los hechos que queremos establecer. En este caso, en cuanto a ese análisis jurídico, vamos a hablar o vamos a extraer los fundamentos para la clasificación jurídica. Lo fáctico es en relación a los hechos que queremos presentar para establecer lo jurídico. Obviamente tiene mucha relevancia porque dependiendo de los hechos, vamos nosotros a encuadrarlo con un tipo de delito, ¿sí? Y el tercer punto, lo probatorio, las pruebas que demuestran lo fáctico, que demuestran que realmente así sucedieron los hechos. A eso se refieren estos 3 elementos que debamos considerar. Aquí podemos ilustrarlos para que ustedes puedan en un momento dado clasificarlos. Dice elemento jurídico, clasificación jurídica. Por ejemplo, artículo 245 del delito de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Y igual aquí en relación al 22 fracción primera, 23 fracción primera, 27 apartado A fracción primera, todos los que hablan en relación al dolo, en relación a si es un delito instantáneo, es en cuanto a la naturaleza del delito, ¿sí? Aquí tiene que también mencionarse. Y en cuanto a los elementos fácticos, la narración de los hechos, pero cuidar que tenga que contestar en esos hechos a estas preguntas. ¿Quién? O sea, ¿quién realizó dichos hechos? ¿Cómo se realizaron? ¿Dónde se realizaron? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y por qué? Obviamente, estas 6 preguntas se tiene que hacer la fiscalía cuando va a formular su imputación, porque recordemos que desde allí va a ser los mismos hechos también que tenga que ingresar a su escrito de acusación. No puede, ahora sí que plasmar hechos que no mencionó en la imputación. Por eso es que desde el primer momento la Fiscalía o el Ministerio Público tiene que cuidar cómo va a manejar esos hechos que cumplan con estos 3 requisitos, con estas 6 preguntas a manera de requisito. Y luego viene elemento probatorio. ¿Qué tengo yo como elemento probatorio para poder sostener el elemento fáctico? En este caso, pues existe una denuncia, ¿no? De los hechos. Existen entrevistas de testigo, existen peritajes, inspecciones. O sea, ¿qué tengo yo para poder probar mi elemento fáctico? Esto es muy relevante. Si nosotros nos enseñamos a clasificar la información así como se maneja aquí, aunque ahorita parece muy técnica, al final nos sirve de mucho apoyo porque no nos vamos a perder en tanta información que a veces el Ministerio Público mete en la carpeta. Inclusive ellos deberían de usar una técnica de esta naturaleza, la mayoría lo tienen, pero no han sido como muy organizados, no tienen un método, ¿sí? No son muy, ¿cómo les diré? Son muy, de repente que les da por improvisar, ¿sí? Por ejemplo, a los jueces les molesta que lleguen a la audiencia inicial y a lo mejor sí preparan su pauta de entrada, pero no especifican concretamente qué dato de prueba lo esencial les está sirviendo. Entonces lo que hacen ellos es hojear su carpeta de investigación y al estarlo hojeando, como no tuvieron a lo mejor el tiempo o no se dieron el espacio, al menos para subrayar lo que de cada dato necesitan decirle al juez, entonces se pierden y tardan más las audiencias o a veces leen todo literal. Entonces imagínense, de cada dato de prueba, pues ahí no está ya, ¿no? Entonces es lo que a veces sí les molesta a los juzgadores. Si ellos tuvieran esta tablita, con esta tablita a ellos se les hiciera más fácil llevarse su pequeña pauta a lo mejor en tablita para formular su imputación y ya no se perdían tanto y obviamente en la intermedia pues fuera más fácil, ¿no? Entonces eso es como un recurso que tenemos para poder fácilmente visualizar lo que vamos a hacer para nuestra causa. Luego viene organización y ejecución. Esto es, sirve como plan de guerra, plan de acción,
como un pequeño guión o libreto, aunque no me gusta que lo vean de esa manera, yo en eso sí no comparto. Muchos autores sí han manejado en libros así como que de esa manera, pero no, a mí no me gusta compartirlo o que ustedes se queden con esa idea, aunque sí tengan autores que lo manejen así, porque siento que se sale del contexto jurídico formal. Entonces no se trata de eso, sí verlo como un plan de guerra, un plan de acción, porque realmente tiene que haber una planeación. No puedes tú llegar a una audiencia si no conoces la carpeta, si no conoces los hechos, porque a veces sabe pasar que mandan a la guerra a los fiscales porque por alguna razón no pudo ir el otro, o que ese fiscal que va a la audiencia inicial no fue el que integró la carpeta. Imagínense, les cuesta más trabajo porque ellos no conocen la carpeta, no la dominan, saben qué son los datos, saben porque es su trabajo todos los días, pero en relación a esos hechos no saben específicamente los detalles de cada dato. Entonces ahí es donde de repente se ven un poquito más en desventaja y se nota cuando ellos están tratando de narrarle al juez la circunstancia de tiempo, modo y lugar, ¿sí? Y continuando, regla fundamental de la teoría del caso, se tiene que formular una y solamente una teoría del caso que usted sepa que podrá comprobar durante el juicio. Como cuando nos preguntan, a todos, la mayoría de los abogados nos preguntan, oiga, usted, licenciado, usted cuando se le presenta un asunto, ¿usted sabe si lo va a ganar o si lo puede ganar? Sí lo sabemos, yo siempre les he contestado eso, sí podemos saberlo, porque dependiendo de nuestros presupuestos procesales, nosotros vamos a saber con qué armas contamos para ver si se puede ganar o no dicho asunto. Aquí es lo mismo, ¿sí? Dependiendo de lo que se tenga, por eso van a poder tener una temática para su teoría del caso. Si no, no hay que mencionar nada de lo que no tenemos, porque ¿qué va a pasar? A lo mejor muy filosos y demás, y se va a escuchar muy bonito, pero a la hora de la etapa intermedia o a la hora del juicio, ya no vamos a poder probar realmente o sostener lo que dijimos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. No se contradigan. ¿Cuántas teorías del caso quiere presentar el juez? Obviamente solo una teoría del caso. Por eso hay que estudiar el asunto, la causa. Cuando ustedes los contraten para poder tomar algún asunto, realmente cobren incluso por leer la carpeta de investigación y decir, cobro, no sé, 5, 6 mil pesos, 3 mil, lo que ustedes quieran cobrar, por poner un número, para analizar tu asunto y decirte si se puede o qué yo te puedo ofrecer de acuerdo a lo que hay allí para un resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay que echarle coco, si hay que leerle, si hay que ver realmente en cuanto a esos elementos de la teoría del caso, qué se pueda salvar o no de ese asunto, dependiendo ahora sí que de la trinchera que les toque, ¿no? Y, perdón, y se sostenga su teoría. Eso es bien importante porque de repente pasó en un juicio que ahorita, por cierto, voy a contestar una apelación, que empezó con una teoría, en la defensa particular, en el auto de apertura, de hecho desde la intermedia, pero lo enfatizó en el auto de apertura, pero perdón, auto de apertura no, en los alegatos de apertura, pero ya en los alegatos de clausura dijo otra cosa. Él solo se contradijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no pudo sostener su teoría. Ya se ven desahogados los medios de prueba y eran prueba, ya se ven incorporar al juicio y entonces obviamente ya no tenía modo de sostener su teoría y la cambió. Entonces imagínese para el juez en ese tipo de situaciones, pues es decir, oye, obviamente pues sabes que no tienes razón y aún así estás cambiando tu teoría, o sea, me quieres ver a mí la cara, ¿sí?